De todos los castigos brutales y humillantes que se llevaban a cabo en la frontera estadounidense, pocos igualaban el espectáculo o la crueldad de embadurnar con brea y emplumar a alguien. No estaba oficialmente escrito en la mayoría de los libros de leyes, pero se consideraba ampliamente como una forma de justicia callejera, una advertencia para cualquiera que se saliera de la línea en el pueblo equivocado o en el momento equivocado. El proceso era simple, pero brutal. A la persona la desnudaban, a veces completamente, a veces hasta la cintura, antes de que le vertieran o le untaran alquitrán caliente en la piel. Luego venían las plumas, pegadas a esa masa burbujeante, haciendo que la persona pareciera más una burla que un ser humano. Pero para quien estaba en el centro de todo eso, no era ningún motivo de risa. Esta forma de castigo tenía raíces mucho más antiguas que el viejo oeste estadounidense. Apareció en Europa siglos antes y a menudo se usaba en ladrones, mentirosos o en cualquiera que la multitud decidiera que debía ser puesto como ejemplo. Pero para cuando llegó a la frontera, se había convertido menos en una cuestión de justicia y más en una de intimidación. En los márgenes de la ley y el orden, donde los alguaciles tenían un alcance limitado y a menudo prevalecía el gobierno de las turbas, el embadurnamiento con brea y plumas se convirtió en una herramienta favorita de los lugareños enojados, grupos de justicieros y turbas políticas. Los sobrevivientes a menudo quedaban marcados de por vida, no solo por las quemaduras, sino por la vergüenza de ser exhibidos por el pueblo como un acto de circo. Uno de los usos más infames de este castigo en la historia estadounidense ocurrió antes de que el oeste estuviera completamente colonizado. Durante los preparativos de la Revolución Americana, las turbas en Boston, Virginia y Georgia usaron brea y plumas para castigar a los recaudadores de impuestos, lealistas y simpatizantes británicos. Un oficial de aduanas llamado John Malcolm, soportó no uno, sino dos ataques separados, uno tan violento que no solo fue cubierto de brea y plumas, sino que también fue golpeado casi hasta la muerte y obligado a beber té hasta vomitar. Todo mientras la multitud se burlaba. Más tarde, durante la rebelión del whisky, en la década de 1790, los granjeros de Pensilvania revivieron la práctica contra los recaudadores de impuestos federales, tomando como modelo sus acciones en aquellas primeras protestas coloniales. En ambos casos, lo que comenzó como una protesta política derivó en violencia de turba. Para cuando llegaron los años 1800, la práctica de embadurnar con brea y plumas se había vuelto menos común en el este, pero seguía vivo y vigente en algunas partes del oeste estadounidense. En la frontera, donde la justicia solía ser rápida y había pocos agentes de la ley, esta forma de castigo se convirtió en una manera de humillar públicamente a quienes eran vistos como infractores de los códigos morales o violadores de las costumbres locales. Se usaba en criminales y en cualquier persona considerada, entre comillas, indeseable, desde forajidos como sospechosos de robo de caballos hasta gente más común como maestros de escuela que decían lo que pensaban o sacerdotes católicos. Las víctimas tampoco siempre eran hombres. En un caso, a principios del siglo XX en Pensilvania, un grupo de mujeres sacó a rastras a una vecina de su casa, la untaron con melaza y plumas y la pasearon por un campamento ferroviario. Todo por lo que ellas consideraban un comportamiento inapropiado. Las cicatrices psicológicas de ser embadurnado con brea y plumas eran tan duraderas como las físicas. Las víctimas rara vez eran criminales convictos. Más a menudo eran personas que habían enfadado al grupo equivocado, quienes hablaban de más, tenían opiniones impopulares o simplemente no encajaban en el molde. Y aunque muchos de estos eventos ocurrieron fuera del periodo histórico del Viejo Oeste, el espíritu del castigo prosperó en los pueblos sin ley y los asentamientos lejanos de la frontera occidental. En lugares donde los vigilantes reemplazaban a los jueces y las turbas enfurecidas hacían el papel de jurados, el alquitrán y las plumas eran una forma de imponer dominio, mantener el orden y enviar un mensaje muy claro. Compórtate en el Viejo Oeste o sufre las consecuencias. Aunque la práctica fue desapareciendo con el tiempo, su legado sigue grabado en los rincones más oscuros de la historia de la frontera. Servía como recordatorio de que la justicia en la frontera estadounidense no siempre se dictaba en un tribunal. A veces venía de un balde de alquitrán, un saco de plumas y una multitud ansiosa por ver caer a alguien. Pocos castigos eran más degradantes o dolorosos que el conocido como montar el caballo de madera. Era un método de tortura que no utilizaba más que la gravedad.
un borde afilado y el propio peso corporal de la víctima. El artefacto parecía bastante simple, una viga de madera tallada en forma de triángulo puntiagudo, colocada como una silla de montar sobre un soporte o andamio. Pero una vez que una persona era obligada a quedar a horcajadas sobre esa estrecha punta con los pies colgando o atados, comenzaba el verdadero dolor. Algunas versiones de este castigo se remontan hasta la Europa medieval, donde se conocía con nombres como el chevalier en Francia o el burro español. Pero en la frontera estadounidense, e incluso en los campos de prisioneros de la guerra civil que le siguieron, se convirtió en una herramienta de humillación, justicia por mano propia y control. A veces se ataban pesos adicionales a los tobillos de un prisionero para aumentar el dolor, jalando sus piernas hacia abajo y presionando su ingle con más fuerza contra el borde de madera. Otras veces se usaba de manera más teatral, paseando al infractor por el pueblo para convertirlo en un ejemplo público. El castigo tenía diferentes matices dependiendo de quién lo aplicara. En los campos de prisioneros de la guerra civil, se dice que los soldados de la Unión usaban una versión de esto, burlonamente llamada la mula de Morgan, contra los prisioneros confederados. A los hombres se les obligaba a quedar a horcajadas sobre el filo de madera durante horas, a menudo con costales de arena o huesos añadidos para aumentar el peso. Algunos ni siquiera podían ponerse de pie después, sus cuerpos estaban demasiado destrozados por el esfuerzo. Más de un prisionero quedó lisiado de por vida. Pero no solo los soldados soportaron el potro de madera. De vuelta en la frontera podía usarse prácticamente contra cualquiera. Las turbas de los pueblos a veces usaban una versión más tosca del castigo llamada montar la estaca, como una forma de lidiar con alborotadores o forasteros. A los infractores se les hacía montar a horcajadas sobre un poste de cerca toscamente tallado, cargado por 2 hombres, los paseaban por las calles, se burlaban de ellos y los dejaban fuera de los límites de la ciudad. Agrega un balde de brea y algunas plumas, y tenías todo un espectáculo de la frontera. Los registros históricos incluso muestran que este castigo se aplicaba en el siglo XVII en la Nueva Francia, donde los misioneros documentaron casos de hombres obligados a montar el chevalet por todo, desde blasfemia pública hasta gula. El tiempo de un hombre en el caballo de madera fue tan brutal que le causó lesiones internas. Otro, al parecer, se entregó voluntariamente, sabiendo perfectamente lo que le esperaba. Después de la guerra civil, el caballo de madera no desapareció sin más, también cambió de víctimas. A los libertos en el sur a veces se les sometía a esto como un medio de terror racial y sumisión forzada. Incluso los oficiales de la Unión lo usaron entre sus propios hombres, convirtiendo el castigo en una retorcida forma de entretenimiento militar disfrazado de disciplina. El caballo de madera sigue siendo hoy uno de los recordatorios más sombríos de que la justicia en la frontera se trataba de dolor, poder y la capacidad de hacer que alguien se quebrara frente a una multitud. Y en ese sentido cumplió su propósito a la perfección. Marcar a fuego, es decir, quemar un símbolo o una letra en la piel con un hierro al rojo vivo, fue uno de los castigos más brutales y humillantes en la frontera estadounidense. Tomado de la forma en que los rancheros marcaban al ganado para mostrar su propiedad, el mismo método se usaba en las personas, ya sea para castigarlas o para reclamarlas como propiedad. La marcación estaba pensada para ser permanente. Dejaba una cicatriz duradera, tanto en el cuerpo como en la reputación de la persona marcada. Ya fuera para identificar a un esclavo fugitivo, avergonzar a un criminal o señalar la pertenencia a cierto grupo, era una experiencia profundamente dolorosa y que dejaba cicatrices en más de un sentido. En las primeras colonias americanas, la marcación era un castigo común impuesto por los tribunales. No solo infligía dolor físico, también se aseguraba de que todos los que te miraran supieran exactamente lo que habías hecho. Por ejemplo, a un ladrón se le podía marcar con una T en la mano, a un borracho con una D, y a alguien acusado de adulterio le grababan una A al rojo vivo en la piel. Letras como R para bribón o SL para libelo sedicioso eran igual de condenatorias. La frente, la mejilla, el hombro o la palma eran lugares populares. Para marcar a una persona, se elegían áreas difíciles de ocultar. Para muchos, eso significaba una condena de por vida a la vergüenza pública, mucho después de que su tiempo en la cárcel hubiera terminado. Esta práctica cruel también se utilizó durante la Guerra de Independencia.
Algunos lealistas, aquellos que apoyaban a la corona británica, fueron marcados con las iniciales GR de George Rex, señalándolos como traidores ante los ojos de los revolucionarios. Incluso el ejército confederado recurrió a la marca con hierro durante la Guerra Civil, especialmente para los desertores. El castigo también se podía encontrar en los libros de leyes. En Pensilvania, por ejemplo, una ley contra el robo de caballos de 1780 lo explicaba claramente. A quienes fueran sorprendidos robando caballos se les azotaría, se les clavaría en la picota por las orejas y luego, si volvía a suceder, se les marcaría en la frente con las letras HT por ladrón de caballos. Escritores de tiempos modernos como Cormac McCarthy mencionaron con frecuencia este tipo de marcaje en la ficción y en noticias, describiendo a hombres cuyos rostros llevaban esas letras quemadas por el resto de sus vidas. Pero el marcaje no era solo para los criminales. Era una herramienta de dominio y opresión, especialmente en la esclavitud. En todo el sur de Estados Unidos, las personas esclavizadas a menudo eran marcadas con hierros calientes, quemaduras en forma de letras o símbolos que le decían a cualquiera que las viera a quién pertenecía esa persona o que alguna vez había intentado escapar. Los códigos esclavistas en lugares como Luisiana incluso daban permiso legal para marcar con hierros a los fugitivos recapturados. Algunos dueños usaban letras como R por Runaway o M por el nombre del amo, a menudo quemadas en la mejilla o el hombro. Sobreviven historias de dueños de esclavos que describen sin remordimiento cómo quemaban la cara o el pecho de una mujer solo para, cito, dejar una marca. Los latigazos quizá eran más comunes, pero marcar con hierro era un recordatorio aterrador de quién tenía el poder y lo que podía pasar si alguien intentaba escapar. A medida que el viejo oeste tomaba forma y las fronteras de la nación se expandían hacia el oeste, estas prácticas inhumanas no simplemente desaparecieron. Lamentablemente, marcar con hierro siguió siendo parte de la vida para algunos exesclavos y nativos americanos. Incluso después de que la Guerra Civil terminó con la esclavitud, la aplicación de la ley en muchas regiones fronterizas era tan débil que prácticas crueles como esta continuaron sin control durante años. No fue sino hasta que la ley y el orden comenzaron a establecerse en la frontera y aumentó la presión nacional por un trato más humano que marcar a las personas finalmente empezó a quedar en el pasado. Aún así, el legado de este castigo perdura en la frontera, donde la justicia podía ser tan dura y áspera como la propia tierra. El marcar a las personas fue una de las huellas más duraderas de la crueldad de esa época. Aunque hoy en día podemos considerar que el tiempo en la cárcel o las multas son castigos suficientemente severos para las malas acciones, hubo una época en la que la justicia significaba sufrimiento físico en la plaza del pueblo para que todos lo vieran. Uno de los métodos más infames de este tipo de castigo público era la picota, una estructura de madera donde la cabeza y las manos de una persona quedaban aseguradas, expuestas al ridículo, la suciedad y a veces la violencia de los transeúntes. Diseñada para avergonzar y deshumanizar, la picota servía como una sombría advertencia para que otros no infringieran la ley. En aquel entonces, la gente podía enfrentar castigos severos por cosas tan simples como robar una barra de pan o pronunciar una palabra blasfema. Algunos eran sentenciados a recibir latigazos en la espalda desnuda, 39 era una cantidad común, y les clavaban las orejas a la madera. En algunos casos, los infractores permanecían en la picota durante horas mientras les mutilaban las orejas, a menudo una a la vez, con una hora de diferencia entre cada una. La idea era prolongar el dolor y la vergüenza tanto como fuera posible. Aunque los negros esclavizados y los blancos pobres y desamparados eran a menudo los principales objetivos de estos castigos, la ley no discriminaba mucho. Si te atrapaban falsificando dinero, mintiendo bajo juramento o incluso faltando demasiado a la iglesia, podías encontrarte inmovilizado, sangrando, quemado y expuesto. Las historias provienen principalmente de los registros criminales coloniales. En Virginia, la lengua de un hombre fue perforada una vez por robar comida durante una hambruna en la picota. En Maryland, a una joven negra la azotaron y le cortaron las orejas, lo que se llamaba corte de orejas, por mentir en un tribunal de justicia. En Tennessee, los ladrones de caballos no solo eran azotados y expuestos en la picota, sino que también les desfiguraban permanentemente las mejillas para humillarlos públicamente. Castigos como estos a menudo quedaban a discreción de los alguaciles y jueces locales, y no todas las colonias o estados implementaban reformas al mismo ritmo.
Aunque la picota fue desapareciendo poco a poco en todo el país, en algunas zonas siguió utilizándose hasta bien entrado el siglo XIX. Fue oficialmente prohibida en Estados Unidos en 1839, pero en estados como Delaware se siguió utilizando hasta bien entrado el siglo XX. Sin mencionar la infinidad de casos de uso de la picota en la frontera durante los primeros días de la migración hacia el oeste. Lo que unía a todos estos castigos era su propósito, no solo castigar, sino también hacer escarmiento con el acusado. Estaban destinados a disuadir el crimen mediante el miedo, el dolor y la vergüenza pública, y a menudo lo lograban, a un alto costo para el cuerpo y el espíritu de la persona aprisionada entre madera y hierro. Al mirar atrás es fácil asombrarse de lo cruel que solía ser el sistema de justicia. Si las leyes contra la blasfemia o la ausencia a la iglesia todavía se aplicaran hoy con esos mismos estándares, una buena parte de la población podría haber perdido una oreja o dos. Es un recordatorio aleccionador de lo lejos que hemos llegado y de los caminos oscuros, a menudo olvidados, que alguna vez definieron la ley y el orden en la frontera estadounidense.